lleno de luz. Uno de los frutos de estas invitaciones a la Asamblea Eclesial que nos hacía el Papa Francisco y el CELAM es encontrarnos con personas de las que no teníamos idea, ¿no? Que estaban al otro lado del mundo haciendo también lo que podían, ¿no? Como hormiguitas. Es el caso del colectivo Generación Francisco y de Carlos Ferrer, ¿no? Que en Argentina también convocó con sus compañeros, compañeras, a la escucha, ¿no? A asambleas para escuchar al pueblo de Dios, ¿no? En medio de esto, como ya hemos dicho, pues mutismo de la institución. Presento a Carlos Ferrer, abogado, magíster en doctrina social de la Iglesia, presidente de la Asociación Civil Santo Tomás Moro, director del Instituto de Estudios de la Doctrina Social de la Iglesia Pablo VI, del Obispado de San Miguel, cofundador y miembro del equipo coordinador de la Red Generación Francisco. Muchísimas gracias, Carlos. Te doy la palabra. Bueno, muchas gracias. Ahí está. Muchas gracias, Mario. Bueno, desde acá, de cerquita de Buenos Aires, Argentina, esta reunión tan agradable con hermanos de América Latina y del Caribe. Y quiero contarles que para nosotros la noticia de que se iba a hacer la Asamblea Eclesial Latinoamericana fue realmente una buena noticia. Fue arrancar el año 2021 con todos los problemas que había, con la pandemia, etcétera, con una luz de esperanza muy importante, porque para muchos de nosotros que somos la generación del Concilio Vaticano II y que nos tomamos muy en serio el Concilio Vaticano II y la dignidad de los laicos y la participación y el compromiso de los laicos en la Iglesia y en la historia, nos parecía que se estaba dando un paso muy importante en el sentido de todo el depósito que el concilio todavía tiene para dar a la Iglesia Católica y al mundo. Y bueno, las instrucciones de Francisco eran muy sencillas y muy simples, pero también clarísimas. Había que consultar al pueblo de Dios. Había que hacer una asamblea, en asamblea a la Iglesia, para decirlo con palabras de un título de un diario, ¿cierto? Estamos en estado de asamblea. O sea, todos los bautizados tenemos el derecho de conversar, de hablar, de discutir, de pensar, de rezar y de llegar a conclusiones. Esto realmente superaba todos los planteos intraeclesiales que se hacían para lograr una mayor, en fin, participación y esto. No. Esto era mucho más importante porque ya no era, digamos, que, que las congregaciones, que los movimientos apostólicos, que las mujeres, que esto participaran un poco más de la estructura eclesial. No, esto era tener un invitado nuevo en la mesa, que es el pueblo fiel, que es esa periferia que decía recién Mauricio que había que poner en el centro. Bueno, y esto creo que fue un choque que todavía algunos no asimilaron, que algunos lo asimilaron, pero que no les gusta para nada, y que otros tal vez no nos dimos cuenta todavía de la importancia que tiene. Porque, digamos, que el pueblo fiel, que los bautizados en su conjunto vuelvan a ser verdaderamente parte de la Iglesia y sentirlos como tal, y hacerlos sentir como tal, hacerlos sentir como tal, realmente cambia profundamente. Es un vuelco, un cambio copernicano, digamos, ¿no? Estamos dando 180 grados de vuelta. Realmente es algo notable. Y Francisco, aparte, para que no queden dudas, dice, ojo, que no sea una reunión de las élites esta cosa de la Asamblea Eclesial Latinoamericana, que no sea cosa de los incluidos, que muchas veces
discuten, digamos, pero siempre dentro de la estructura que existe. Dice, bueno, nosotros quisiéramos que tal cosa, nosotros pensamos, pero siempre pensando dentro de una estructura relativamente pequeña, que no es el pueblo de Dios en su conjunto. Y esta cosa que dice Francisco, sentir el gozo de ser pueblo. A ver, interesante, ¿no? Pero es más, dejarse evangelizar por el pueblo. Claro, yo me imagino algunos pastores con los títulos de doctor en la fe, ¿no es cierto? Expertos en la fe, muchos agentes pastorales que han estudiado y que saben mucho de Biblia y mucho de teología y qué sé yo. Resulta que en este momento les dicen, bueno, hermano, fenómeno, todo lo que vos sabés está muy bien, pero resulta que te tenés que dejar evangelizar también por esta gente de las periferias, por este pueblo fiel que mantiene un depósito de la fe y este sensus fidei que recién decía el hermano Mauricio, porque eso es la iglesia. Eso es verdaderamente la iglesia. Y entonces el Concilio Vaticano II, en fin, toma un volumen y una dimensión y una profundidad realmente notable. Bueno, muy bien. El CELAM toma la posta y dice, bueno, hay que hacer esto y informa. Y como bien decía recién el obispo, evidentemente las comunicaciones o no son leídas o no se sabe bien cómo hacerlas. Yo no sé qué pasa, pero a ver, nosotros somos simples laicos, o bueno, no tan simples porque uno está, digamos, en el tema, pero bueno, somos laicos y bueno, leemos las cosas que puede leer cualquiera a través de los medios de comunicación y nos enteramos bastante rápido. Ahora, resulta que 2 meses después de que esto estaba en marcha, yo hablaba con obispos acá de la Argentina y decían que no sabían, que no conocían. Bueno, y hablaba con sacerdotes y me decían, no, a mí no me dijeron nada. Yo decía, bueno, ¿pero qué lees? Disculpen, ¿no? En fin. Pero, bueno, pasa, ocurre, qué sé yo, pasa. Muy bien. ¿Qué aporte podemos hacer? A ver, con nuestra dignidad de laicos, con nuestra capacidad, digamos, que nos da el Espíritu Santo, ¿qué podemos hacer para colaborar a este proceso? Sabiendo que tenemos, de acuerdo al Concilio Vaticano II, una corresponsabilidad bautismal. O sea, somos responsables de esto. Es decir, porque si no, después le echamos la culpa, no, lo que pasa es que el obispo no dijo, el cura no dijo, el movimiento no nos avisó. No, pará, somos responsables. Somos corresponsables. Bueno, si somos corresponsables, para las buenas y para las malas. Entonces había que asumir. Muy bien. Entonces tratamos dentro de nuestros pobres medios, ¿cierto? Somos un puñado de gente, de empezar a difundir, a avisar, a hablar y a promover y a decir que en realidad no era una cosa tan complicada, ni que había que esperar, digamos, que los convocaran, ni que había que esperar que las instrucciones, sino que era una cosa simple. No era tan difícil, había que escuchar, había que convocar, había que hablar simplemente y convocar y escuchar y discernir y hacer saber a todos que eran importantes en su opinión, que eran importantes, que los pastores necesitaban de ellos para poder saber qué tenían que hacer. Bueno, algunos seguramente al principio no lo creerían demasiado, pero en la medida que uno se lo dijera y después fuera consecuente, iba a ocurrir este milagro de que todos se sintieran parte de la iglesia y que todos empezaran a caminar en conjunto este camino sinodal. Nos ayudó mucho porque justamente en ese momento nosotros recibimos un mensaje de Francisco, un video mensaje,
donde señalo dos párrafos nada más que los leo para ser fiel a lo que él nos decía, ¿no? Él decía, dice, tantas veces estamos acostumbrados a tomar decisiones sin consultar al pueblo. Algunas decisiones trascendentes, sea para la vida parroquial, cuando el párroco no consulta al pueblo, sea para la vida provincial, cuando el gobernador civil no consulta al pueblo, sea en la diócesis, cuando el obispo no consulta al pueblo, sea en la nación, cuando las autoridades civiles, el presidente, no consultan al pueblo, incluso para leyes importantes y discutidas respecto de la moralidad y el pueblo es el gran ausente. Y decía a continuación, los gobiernos, ya habla de los gobiernos en general, también de la Iglesia, los gobiernos no son soberanos siempre, son delegados del pueblo. La autoridad les viene de Dios a través del pueblo. Los gobiernos, hablando sin ofender, dice, y se pone él también, dice, aunque yo como gobernante, aún yo como gobernante, somos oficinistas de lo que Dios nos manda a través de lo que nos delega, y entonces dice, cuando falta la consulta al pueblo, falta la soberanía. Fíjense qué interesante, porque combina este tema de la sinodalidad que le da a la Iglesia otra característica, una nueva dimensión para el siglo XXI, ¿cierto? Una nueva forma de ser iglesia, una nueva forma de participar, una nueva forma de conducir, pero al mismo tiempo señala cómo esto también tiene una incidencia en la sociedad civil, porque nos interesa también, como dice el Concilio Vaticano II, en Gaudium et Spes, porque todas las cosas que son de la humanidad son también nuestras como iglesia. Los gozos y las sombras, los éxitos y las derrotas, todo eso nos pertenece, es nuestro también. Y por lo tanto tenemos el compromiso de asumir. Y nos da una perspectiva, porque dice, bueno, de esta manera es de la manera que se solucionan los temas. ¿De qué manera? Consultando, hablando. Y entonces fíjense qué notable, ¿no? En un momento donde la lógica del poder a nivel mundial es la lógica de la concentración más absoluta de poder, porque esta es la lógica mundial, tanto sea en el mundo político, en el mundo económico, en el mundo académico, en todos los sectores, la concentración de poder es la lógica que rige las relaciones. En este momento, donde esa lógica, Francisco dice, no, la lógica correcta es la lógica del conjunto, la lógica del consenso, la lógica del diálogo entre todos, porque todos tienen derecho a participar y a ser protagonistas, no solamente a decir una cosa y a que se lo tenga en cuenta o se lo anote en una encuesta, porque esto no es una encuesta, ¿eh? Y él lo dice claramente, no es una encuesta lo que estoy proponiendo. Algunos, en fin, dicen, bueno, hagamos una encuesta ya que no podemos juntar. Bueno, no es una encuesta, es una conversación, es un diálogo. Bueno, bien. En definitiva, esto que va a fortalecer y a renovar y a reconvertir a la Iglesia y a nosotros mismos, es una herramienta también para reconvertir el sistema global, para crear una nueva civilización, para generar un cambio civilizatorio profundo. Porque a la lógica de la concentración de poder se le opone la lógica de la participación y la lógica de una participación que no deje afuera a nadie, que no deje afuera absolutamente a nadie. Entonces, en beneficio de la brevedad, Mario, porque me gustaría seguir, pero digo, en beneficio de la brevedad, me parece que algunas cosas, digamos, hemos aprendido y en este proceso que todavía no hemos salido, digamos, del marco de los incluidos, nos ha costado bastante,
algunas cosas hemos logrado. Por ejemplo, nosotros tenemos como red un contacto muy estrecho con los movimientos populares. Y lo primero que se nos ocurrió cuando Francisco nos propuso esto fue decirle justamente a los movimientos populares: miren, nosotros sabemos que ustedes son hombres de fe, porque tienen fe en el futuro, porque tienen fe en la justicia, porque tienen fe en la paz, porque tienen fe en la organización popular, y porque tienen fe en la Virgen, como pasa en todos los pueblos, ¿cierto? Que son marianos, como son ustedes, como somos nosotros. Muy bien. No son de los que van a misa todos los domingos, seguramente, no son los que tienen una vida sacramental, pero son católicos prácticos en la justicia, en la paz, católicos prácticos en las bienaventuranzas. Es muy interesante. Entonces dijimos, bueno, este es el momento de ustedes, háganlo ustedes también esto. Están autorizados. Es decir, pero entonces, bueno, pero ¿y a qué obispo le preguntamos? No, no le pregunten a nadie. Si el obispo de Roma ya los autorizó, lo pueden hacer. Y bueno, lo empezaron a hacer, gracias a Dios. Es decir, no les digo que se hizo masivamente, pero lo empezaron a hacer. Fue una experiencia realmente muy grata para nosotros. Y lo siguen haciendo. Y lo siguen haciendo. Porque eso generó otras cosas, generó otras circunstancias. Y entonces hoy me dice un dirigente de uno de los movimientos populares: mirá, Carlos, ¿cómo vamos a llevar adelante esto que tenemos que hacer si no tenemos una virgen a quien rezar? Les dice. Y entonces le rezan a la virgen. Bueno, ¿no? Estas son las cosas, las conversiones que se van produciendo y la evangelización mutua que nos vamos dando. Bueno, me parece que estamos en camino. Viene el sínodo general, estamos en camino, pero que, digamos, esta creo que es una responsabilidad fundamentalmente de los laicos. Y no es una cuestión de discusión teórica o de muchos documentos, es una cuestión muy práctica. ¿Se hace o no se hace? Si se hace, se va a poder confrontar con las otras experiencias. Si lo podemos hacer, lo vamos a poder confrontar. Si no, va a ser una discusión teórica y, en definitiva, una discusión ideológica. Y eso no va a ir a ningún lado. Ahora, si lo practicamos, creo que eso va a cambiar profundamente y la sinodalidad va a ser una realidad para la Iglesia del siglo XXI. Ojalá así sea. Muchas gracias, Mario, por la invitación y muchas gracias a todos por la atención.